Para poder entender el porqué de la penitencia, es preciso poder entender el porqué de la vida. Hay muchos que dicen, Dios es bueno, ¿cómo va a querer vernos sufrir? A Dios no le puede gustar vernos hacer penitencia, sino que seamos felices y nos la pasemos bien. Es cierto que Dios quiere hacernos felices, pues precisamente para eso nos creó, para compartir con nosotros eternamente la gran felicidad que Él disfruta en el cielo. Pero Dios es un Dios justo y no puede dar la felicidad a cualquiera, sino que la dará como premio a los que se la ganen en esta vida. Si Dios hubiera querido regalarnos la felicidad, no nos hubiera creado en este mundo, sino en la gloria. No hay duda que Dios puede regalar el cielo, y ciertamente se lo regala a muchos niños que nacen y mueren bautizados sin apenas sufrir. Pero como Él dijo a los apóstoles, en el cielo hay muchas moradas. Juan 14:2. Y según frase de Santa Teresa, es muy grande la diferencia que hay de la felicidad de unos a la felicidad de otros dentro del mismo cielo. Cuanto más se haya amado a Dios en la tierra, más grande será la felicidad eterna de cada uno en el cielo. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos asegura que Dios recompensará a cada uno según sus obras. Según la Biblia, la gloria de cada uno en la eternidad del cielo está estrechamente relacionada con los trabajos que haya sufrido en este mundo por el amor de Dios, y no puede ser de otra manera. Por eso, como Dios quiere que seamos allí muy felices, es por lo que en este mundo nos manda tantas cruces y trabajos. No es que a Dios le guste vernos sufrir, todo lo contrario. Quiere que seamos muy felices y dichosos, y es por eso por lo que quiere que aquí suframos muchos trabajos, porque son indispensables para conseguir la gloria del cielo. Suframos, pues, los trabajos con gusto, porque Dios es muy generoso y paga mucho más de lo que merecemos. Nos lo dice la Escritura. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación de aquella gloria que para siempre se manifestará en nosotros. Romanos 8:18. Es cierto que Dios nos creó para que seamos felices, pero no en este mundo, sino en el cielo. Y para conseguir el cielo no hay más remedio que padecer y sufrir. Porque, como dice la Biblia, es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Sin poderlo remediar, los pobres hijos de Adán tenemos que estar en continua guerra hasta la muerte, pues la carne se inclina a lo contrario que el espíritu, y el espíritu a lo contrario que la carne. Gálatas 5:7. Pues sí es propio de los brutos atender a la satisfacción de los sentidos, y propio de los ángeles atender a la voluntad divina. Con razón dice un autor que si nosotros atendemos también a hacer la voluntad de Dios, nos convertiremos en ángeles, y si nos damos a satisfacer los sentidos, nos convertiremos en brutos, o ponemos el cuerpo bajo el poder del alma, o quedará el alma bajo los pies del cuerpo. A nuestro cuerpo es necesario tratarlo como trata un domador a un caballo salvaje, tirándole siempre de la rienda, para que no lo desazone, o como trata un médico a un enfermo, al cual le prescribe lo que le repugna, que son las medicinas, y le prohíbe lo que más le apetece, que son los manjares y las bebidas. De seguro que un médico que reclusara recetar medicinas porque son amargas y permitiera al enfermo lo que le daña porque es agradable, eso sería cruel, pues esa es la gran crucidad que los sensuales tienen con su alma.
a la que ponen en gran peligro de ruina, por no hacer sufrir un poco al cuerpo en esta vida, y el mismo cuerpo se pone en riesgo de sufrir junto con el alma tormentos muchos más horribles durante la eternidad. Esta falsa caridad, escribe San Bernardo, destruye la caridad. Esa compasión rebosa crueldad porque se sirve al cuerpo de tal modo que el alma queda estrangulada. Y el mismo santo, hablando a los hombres carnales que se burlan de los siervos de Dios, que mortifican su cuerpo, les dice: seremos nosotros crueles castigando la carne, pero vosotros perdonándola. Sois más crueles. Nosotros somos crueles castigando el cuerpo con penitencias, pero más crueles sois vosotros saciándolo de regalos en esta vida, porque así los condenáis, junto con el alma, a tormentos muchos mayores en la eternidad. Muy sabia fue, según esto, la respuesta de aquel buen solitario de que habla el padre Rodríguez. Maceraba tan extraordinariamente su cuerpo que alguno le preguntó ¿por qué lo castigaba tanto? Y él respondió: atormento a quien me atormenta y me quiera dar muerte. De igual modo respondió el abad Moisés cuando le reprendieron por su excesiva penitencia: que aflojen las pasiones y aflojaré yo, que deje la carne de molestarme y dejaré yo de mortificarla. Si queremos, pues, salvarnos y dar gusto a Dios, hay que reformar los gustos, debemos apetecer lo que rechaza la carne y debemos rechazar lo que la carne apetece. Eso es lo que indicó un día el Señor a San Francisco de Asís. Si quieres poseerme, toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No se objete, como hacen algunos, que la perfección no consiste en mortificar el cuerpo, sino en contrariar la voluntad. A esos le responde el padre Pinamonti: sin duda que la valla de zarzas no es el fruto de la viña, pero ella es la que guarda el fruto, y sin ella el fruto desaparecería. Como dice el eclesiástico, donde no hay cercado, desaparecen los frutos. San Luis Gonzaga, aun siendo de quebrantada salud, tanta avidez tenía de mortificar su cuerpo que su única preocupación era buscar mortificaciones y penitencias. Y cuando alguien le dijo un día que no consistía en aquello la santidad, sino en la abnegación de la voluntad, respondió muy sabiamente con el Evangelio: eso hay que hacer, pero no hay que omitir lo otro. Mateo 36, 27. Con lo cual quería decir que siendo lo más necesario la mortificación de la propia voluntad, no deja de ser necesaria la mortificación del cuerpo, para tenerlo a raya y sujeto a la razón. Por eso el apóstol decía: castigo mi cuerpo y lo trato como a un esclavo. Primera de Corintios 11, 27. Si el cuerpo no está castigado, difícilmente se somete a la ley. Por eso San Juan de la Cruz, hablando de algunos que no aman la mortificación y tomando aires de maestros del espíritu, desprecian la mortificación externa y disuaden de ella a los demás, escribió: si en algún tiempo le persuadiere alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no la crea ni la abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. El mundo y el demonio son grandes enemigos de nuestra alma, pero el peor de todos es la carne, porque habita dentro de casa y, como dice San Bernardo, nadie hace más daño que un enemigo doméstico. Una plaza sitiada no tiene peores enemigos que los que viven dentro, porque es mucho más difícil precaverse contra ellos que contra los enemigos sitiadores. Es sentencia de Santa María Magdalena de Pazzi: no hay que tener con el cuerpo mis consideraciones, que con un trapo de cocina
Y en realidad así han hecho los santos con su cuerpo, así como los mundanos no tienen más preocupación que saciar el cuerpo de placeres sensuales. Así las almas amantes de Dios no piensan más que en aprovechar todas las ocasiones para mortificar su carne. San Pedro de Alcántara hablaba así a su cuerpo: «Calla, cuerpo mío, yo te prometo que en esta vida no te he de dar reposo. Al contrario, te someteré al tormento. Cuando vayamos al cielo descansarás en un reposo que no tendrá fin». Lo mismo practicó Santa María Magdalena de Pazzi hasta tal grado que al fin de su vida pudo decir que no recordaba haberse dado un gusto que no fuera en Dios. Leamos las vidas de los santos y veamos las penitencias que hicieron y sintamos vergüenza de ser tan delicados y tan considerados en afligir nuestra carne. Se lee en las vidas de los padres antiguos que había un gran monasterio de religiosas donde no se probaba fruta ni vino, algunas no tomaban alimento más que por la tarde, otras después de 2 o 3 días de riguroso ayuno, todas vestían cilicio y no se lo quitaban ni para dormir. No pretendo yo que hagan otro tanto las religiosas de hoy, pero sería demasiado pedir que se disciplinaran con frecuencia todas las semanas, que llevaran el cilicio hasta la comida a raíz de la carne, que se abstuvieran de calentarse en invierno algún día a la semana o en las novenas de su devoción, que se privaran de fruta o de dulces y que ayunaran el sábado a pan y agua, o por lo menos no hicieran más que una comida en honor de la Madre de Dios. Alguno dirá, quizá, yo estoy enfermo y el director no me permite hacer penitencia. Muy bien, obedeced, pero abrazaos, en cambio, con tranquilidad con todas las molestias de vuestra enfermedad y sobrellevad las incomodidades que consigo traen las diversas estaciones, de frío o de calor. Y si no podéis mortificar vuestro cuerpo con penitencias positivas, procurar suplir absteniéndose de algunos gustos lícitos. Cuando San Francisco de Borja salía de casa, de cetrería, e iba a volar una garza, al mejor tiempo, al tiempo que el halcón hacía su presa y la mataba. Él bajaba sus ojos, privándose de aquel contento y recreación que con tanto trabajo había buscado todo el día. San Luis Gonzaga se abstenía de mirar los espectáculos más sabrosos de las fiestas a que tenía que asistir. ¿No podrías también vosotros hacer estas y parecidas mortificaciones? Cuando el cuerpo se le niegan los gustos lícitos, no se aventura a buscar los ilícitos, pero cuando no se le niega ninguno de los gustos lícitos, no tardará en conseguir alguno de los ilícitos. Además, como advertía el gran siervo de Dios, Padre Vicente Carafa, S.J., el Señor nos ha dado las cosas agradables de este mundo, no solo para que gocemos de ellas, sino también para darnos ocasión de complacerle, ofreciéndole sus mismos dones, es decir, privándonos de sus delicias para demostrarle nuestro amor. Es cierto que algunos placeres inocentes parece que son una ayuda para la debilidad humana, y nos predisponen mejor para los ejercicios de devoción, pero no hay que olvidar que generalmente los placeres de los sentidos son veneno para el alma, porque la hacen esclava de las criaturas y por tanto hay que tomarlos como se toma el veneno, que si alguna vez debidamente dosificado puede ser remedio para la salud. Sin embargo, nunca deja de ser veneno y debe tomarse. Por tanto, con toda cautela y moderación, así también esos placeres honestos han de tomarse, no como golosina, sino como necesidad, en cuanto nos ayudan a servir mejor a Dios. Una cosa que es muy necesario tener en cuenta es que los enfermos deben cuidar mucho de no poner enferma el alma por afán de curar el cuerpo, y el alma estará mortificada siempre que la carne no esté mortificada. San Bernardo se expresa así: compadezco a los cuerpos enfermos, pero más compasión me dan porque me dan más miedo las almas enfermas.
¿Cuántas veces, con pretexto de enfermedad, nos permitimos libertades que no tienen razón justificada? Santa Teresa prevenía a sus hijas contra ese peligro, y no nos ha venido la imaginación. Decía, ¿de qué nos duele la cabeza cuando dejamos de ir al coro? Que tampoco nos mata. Un día porque nos dolió y otro porque nos ha dolido, y otros 3 porque no nos duela. Y un poco más adelante decía la santa a sus monjas, si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. Procurad de no temerla y dejaros todo en Dios. Venga lo que viniere, que va en que muramos. ¿De cuántas veces nos ha burlado el cuerpo? ¿No burlaríamos alguna de él? Y creed que esta determinación importa más de lo que podemos entender, porque de muchas veces que poco a poco lo vamos haciendo, con el favor del Señor quedaremos señoras de él. Oíd a San José de Calasanz, ay de aquel religioso que ama más la salud que la santidad. San Bernardo decía que era cosa indigna de religiosos tomar medicinas de surtido precio y que debían contentarse con tisanas o hierbas cocidas. Yo no exijo tanto, pero sí afirmo que no puede ser muy espiritual un religioso que anda siempre reclamando médicos y remedios, y exige que le vean otros, además del médico de cabecera, y trae con su enfermedad alborotado el convento. Salviano decía que los servidores de Cristo suelen estar enfermos y desean las enfermedades, estando robustos, difícilmente se santifican. Leed en efecto las vidas de Santa Rosa, Santa Teresa, Santa María Magdalena de Pazzi y otras muchas, sobre todo de religiosas santas. La venerable Beatriz de la Encarnación, primera hija espiritual de Santa Teresa, estando hecha un retablo de dolores por las enfermedades, decía que no hubiera cambiado su suerte por la de la princesa más afortunada de la tierra. A pesar de padecer tanto, nunca se quejaba. Así que un día le dijo bromeando una hermana, que parecía de unas personas que hay muy honradas que aunque mueran de hambre, lo quieren más que no que lo sientan los que fuera. Concluyamos pues que si a causa de las enfermedades no podéis hacer grandes mortificaciones, debéis por lo menos abrazaros gustosos con todas las enfermedades que el Señor os envíe. Quizá las enfermedades así sobrellevadas os hagan llegar a la perfección del espíritu mejor que las penitencias corporales. Muy bien, advertía Santa Sinclética, así como las medicinas curan los males del cuerpo, las enfermedades del cuerpo curan los vicios del alma. Y veamos ahora los grandes bienes que trae el espíritu la mortificación del cuerpo. Nos aparta en primer lugar de los gustos de los sentidos que hieren y con frecuencia matan el alma. Las heridas que hace la caridad según Orígenes nos hacen insensibles a las heridas de la carne. Las mortificaciones nos sirven también de expiación de nuestras culpas en esta vida. Al que ofendió a Dios, aunque se le haya perdonado la culpa, le queda todavía por satisfacer la pena temporal. Y si en esta vida no la satisface, tendrá que satisfacerla en el purgatorio, donde las penas serán mucho mayores. Las que no hicieren penitencia, dice el Espíritu Santo, sufrirán tormentos gravísimos en el otro mundo. Apocalipsis 2:22.